Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Hoy vamos a profundizar en el conocimiento del mundo íbero a través de una de sus grandes ciudades, Ullastret, una ciudad fortaleza de gran muralla, muro ciclópeo, sobre un paisaje bellísimo del Baix Ampurdá. Cuadernos de campo. Ullastret. Enclavada sobre el Puig de Sant Andrés, un cerro que domina el antiguo lago, Ullastret es una de las ciudades íberas más importantes de España. Se levanta en el corazón del Bajo Ampurdán, en la provincia de Gerona, sobre uno de sus paisajes más hermosos, en palabras del escritor Josep Pla. Su simple visión ya sobrecoge. Se encuentra defendida por una enorme muralla ciclópea y rodeada por un profundo foso, que evidencia un gran conocimiento de la ingeniería militar. El director del yacimiento, Gabriel de Prado, nos adentrará en el apasionante mundo íbero, gracias a las aportaciones arqueológicas que Ullastret ha proporcionado. Cuéntanos un poco quiénes son los íberos. Es el pueblo que se desarrolla en la vertiente, en el lado oriental de la península ibérica, incluso llega hasta el sureste de Francia, hasta la zona del Rosellón. Se desarrolla entre los siglos VI y I a.C. Se estructuran en tribus o en pueblos que ocupan territorios de dimensiones variables. Por ejemplo, el territorio de los indiquetas, que es el que nos ocupa, tendría una extensión de casi 3.000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde llegarían los indiquetas? Sus límites aproximadamente por la parte norte serían los Pirineos y por la parte sur sería el río Tordera. Sería prácticamente lo que hoy es la Costa Brava, y por la parte interior estamos hablando de la comarca del Pla de l'Estany, Girona, esa zona. Y nos encontramos en Ullastret, que es la capital de los indiquetas, con toda claridad. Por sus dimensiones estamos hablando de alrededor de 16 hectáreas, sin duda es el yacimiento más grande de la zona y sin duda debía ser la capital de este territorio. Lo que es la ciudad ibérica tiene un precedente en la primera edad del Hierro, en el siglo VII a.C., con dos pequeños poblados que surgen en el Puig de Sant Andrés, donde estamos ahora, y en una isla cercana, una zona que estaba rodeada por un lago. Y a partir de finales del siglo VI es cuando se construye el primer asentamiento íbero, que en ese momento llegó a ocupar unas 3 o 4 hectáreas. A partir de inicios del siglo IV a.C. es cuando se produce la gran ampliación, se ocupa todo el cerro, llegando a casi 12 hectáreas, y se ocupa toda la extensión de esta isla que se encuentra solo a 300 metros al norte de este cerro. Lo que vemos hoy en día, estos restos de muralla ciclópea y esta puerta, corresponden básicamente a la reforma del siglo IV. En el mismo momento en que se construye la muralla, se construye un gran foso que protege todo el lado occidental del cerro, que es el más vulnerable, y se extraen, hemos calculado aproximadamente unos 20-25.000 metros cúbicos de piedra para la construcción de foso, que a su vez sirvió para la construcción de la muralla. Nos encontramos entonces en una ciudad grande, 16 hectáreas, unas murallas imponentes, un foso, lo cual da una estructura militar de defensa muy potente. Yo te quiero hacer dos preguntas. ¿A quién temían? Y dos, ¿eran un pueblo guerrero? Siempre hemos pensado que esta primera muralla de finales del siglo VI está sobredimensionada, la muralla y este elemento defensivo que es el foso, porque realmente los peligros que podía haber en ese momento no eran tales. No creemos que exista un ejército regular, como podía tener los romanos, por ejemplo, o los cartagineses, pero sí que tienen contingentes militares, contingentes defensivos, que en determinadas ocasiones sí que pueden participar en combates con otras tribus, otros pueblos de la misma cultura íbera. En Ullastret se han documentado grandes edificios que llegan casi a 1.000 metros cuadrados de superficie, que sin duda pertenecen a las clases dirigentes. Y después también tenemos en la parte alta de la ciudad los templos. Son de los pocos edificios sacros que se han encontrado en la cultura ibérica. Todos estos elementos, la muralla, los palacios, los templos, nos da una idea de cómo era la sociedad. Una sociedad muy diferente en función de las diferentes zonas ocupadas por la cultura ibérica. En esta zona concreta, en el noreste de la península, las fuentes clásicas hablan de un gobierno basado en una especie de consejo. Su economía se basa sobre todo en el cultivo de cereal. Y el cereal no solamente sirve como base de su dieta, de su alimentación, sino que también es un elemento importante porque es su elemento con el cual se puede comerciar con el mundo griego. Los habitantes de Ullastret manejaron con gran maestría la forja del hierro, con el que fabricaron herramientas y aperos agrícolas,
y sobre todo armas. Destacan las espadas del tipo latén, mucho más abundantes que las tradicionales falcatas ibéricas. La estremecedora costumbre de clavar en las puertas las cabezas decapitadas de los enemigos nos evoca la fiereza de algunas de las costumbres de la época. En los lugares más visibles de la ciudad, en las calles principales, delante de uno de los grandes edificios aristocráticos, es donde se encuentra el mayor número de ejemplos de cabezas cortadas, y recientemente, hace unos pocos años, encontramos una cabeza íntegra, es la cabeza enclavada mejor conservada que se ha encontrado en Europa. En la parte alta de la ciudad, que domina el antiguo lago, se edificó la iglesia de San Andrés en el siglo XIII, cuando Ullastret ya solo era una sombra perdida en la memoria. Como en otros tantos lugares, las ermitas y pequeñas iglesias rurales se erigen sobre las piedras de los templos olvidados, cimentadas sobre los altares de los dioses antiguos. Y en esta zona es donde se instala el área sacra, lo que se ha venido a llamar la Acrópolis, donde se han excavado 2 templos. Y desde este punto tenemos un control visual de casi toda la zona del Ampurdán. ¿Por qué una ciudad tan esplendorosa, tan rica, tan potente, tan fuerte, languidece, muere y es olvidada en los tiempos? Ullastret desaparece en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. De hecho, los íberos sufren lo que podríamos llamar hoy daños colaterales, porque esta guerra enfrentaba a púnicos y romanos, y la península ibérica se convirtió en escenario de lucha, de combate. Ullastret se abandonó y sus ruinas quedaron sepultadas durante más de 2000 años. La arqueología descubre hoy su secreto e ilumina con sus hallazgos un esplendoroso pasado ibérico que apenas si hemos comenzado a conocer. Fragmentos. Fuerte español en Carolina. El siglo XVI es el de la gran expansión hispana por todo el orbe. Los descubridores, partiendo desde Sevilla, la gran ciudad del momento, navegan cabalgando la rosa de los vientos. Incluso un grupo de renegados andalusíes conquistó Tombuctú bajo las órdenes del sultán de Marrakech. A aquellos buscadores de fortuna no hubo lugar que les pareciera lejano ni reino cuyas murallas no osaran derrumbar. Muchas de estas grandes epopeyas, desde Filipinas, donde Magallanes encontró la muerte frente a Lapu-Lapu, el caudillo de Mactán, hasta la Tierra del Fuego, son conocidas. Otras, como las expediciones de Indochina o el Sáhara, lo son menos. Arqueológicamente hablando, parte de esta gesta se puede observar en el Pacífico, en lugares como Cebú o Manila, donde los grandes fuertes de la época de Felipe II permanecen en pie. Sin duda, la conquista americana se lleva la palma, aunque quizá no se conozca demasiado una de estas gestas en territorio norteamericano. Se bautizó como Fuerte de San Juan y fue el primer asentamiento permanente europeo en Norteamérica. El Fuerte de San Juan fue edificado junto a un gran poblado nativo en Carolina del Norte, en el año de 1566, permaneciendo operativo hasta 1568. Juan Pardo construyó el fuerte en el sitio Berry, en lo que ahora es el oeste de Carolina del Norte, en 1566, con el fin de ayudar a defender y proporcionar alimentos y nativos americanos para la colonia española de Santa Elena, que se encuentra en el Atlántico, a unos 800 kilómetros del fuerte San Juan. Así que el fuerte San Juan fue construido justo en la base de las montañas Apalache, y el gobernador de Santa Elena ordenó a Pardo que se adentrara en el interior con 200 hombres para construir una carretera que conectara Santa Elena con las minas de plata españolas en México, crear alianzas con los jefes nativos americanos y ayudar a proporcionar alimentos a la nueva colonia española. Juan Pardo fue el jefe de una expedición que había tenido como misión original eliminar hugonotes franceses en la costa de Florida. El fuerte desapareció tras un incendio violento, lo que ha facilitado la conservación de muchos materiales. Encontramos los edificios quemados donde vivían los soldados españoles, los soldados que Pardo dejó en Fort San Juan desde diciembre de 1566 hasta mayo o junio de 1568, cuando los nativos americanos quemaron la fortaleza, la destruyeron y mataron a las tropas.
Tuvimos mucha suerte como arqueólogos porque resulta que esos edificios, las casas donde vivían los soldados, están notablemente bien conservados. Tenemos paredes de madera, vigas de madera de las paredes, todos los postes colapsaron cuando los edificios se quemaron, así que tenemos varias capas de madera quemada y cortezas quemadas. Hemos podido saber cómo eran los edificios exactamente. El tipo de vivienda de los soldados era similar a la de los nativos de la zona. Pardo llegó a construir 5 fuertes, que aún no han sido localizados. La técnica constructiva de los fuertes estaba inspirada en Roma. Así, podemos mirar el muro de Adriano en el norte de Inglaterra o la reconstrucción de Numancia para hacernos una ligera idea de su aspecto. Las defensas del fuerte parecían ser muy similares al tipo que los romanos usaban en lugares como la muralla de Adriano. Parece que este tipo de fortificación fronteriza no cambió mucho durante más de 2000 años de tecnología militar europea. Acabamos de comenzar a excavar dentro del fuerte, junto a las defensas militares del fuerte y el lado de las casas de los españoles, lo que va a darnos quizás la imagen más completa del colonialismo temprano en lo que ahora es Estados Unidos. Se han conservado materiales de la vida cotidiana, algunos relacionados con el culto católico. En esta investigación se han podido cruzar informaciones documentales del Archivo de Indias con piezas arqueológicas, lo que da una gran fuerza a las hipótesis. Al principio, los españoles pactaron con los nativos y llegaron a combatir junto a ellos frente a otros nativos. El fuerte de San Juan fue construido junto a una gran ciudad de los nativos americanos. Ahora sabemos que esta ciudad era la aldea más importante de toda el área. Era la capital. Y Juan Pardo levantó este fuerte allí porque quería hacer una alianza con el jefe de la ciudad. Y al principio parece que la alianza fue muy bien. Sabemos que algunos de los hombres de Pardo participaron en batallas contra los enemigos de este caudillo al otro lado de las montañas Apalache. Los soldados consiguieron piedras preciosas y buscaron oro, aunque sin éxito. El oro apareció 200 años después. El fuerte de San Juan estuvo en pie 18 meses. ¿Quién sabe cómo hubiera cambiado la historia de haberse mantenido? Pero eso es una ucronía. Historias de la arqueología. La cueva de Ardales. Hay lugares que tienen la suerte de contar con un gran emplazamiento arqueológico, con un yacimiento que atrae a investigadores y turistas. En la comarca del Guadalteba, en la provincia de Málaga, tienen aún más suerte. Aquí se puede disfrutar de Ardales, de Bobastro, desde donde Omar Ben Hafsún puso en jaque al Emirato de Córdoba, de la cima de las Palomas de Teba, o de su espectacular castillo que fue asediado en 1330 por Alfonso XI con ayuda de nobles escoceses. Esta es una zona de paso entre montañas de nombres míticos como Uma, Alcaparaín o la Calinoria. Desde aquí se pasa de las cuencas mediterráneas a las atlánticas, de la Andalucía montañosa a la llana. Quizá por eso, estos parajes estuvieron ocupados desde la noche de los tiempos. Se cumplen ahora 100 años de la visita de Henri Breuil a la cueva de Ardales. El abate Breuil estuvo acompañado por el investigador malagueño Miguel Such, quien ya le había mostrado la cueva de la Pileta el año anterior. Such y Breuil descubren varios grabados y pinturas paleolíticas en la llamada Sala del Calvario. La sala es bautizada así por su gran desnivel. Breuil regresa a la cueva de Ardales a finales de abril del mismo año. Reproduce una decena de paneles que publica en la revista científica L'Anthropologie de París en 1921. Breuil concreta en su estudio 2 asuntos claves:
El arte de Ardales es muy antiguo, perteneciente a la época más arcaica, y hay varios paneles que representan escenas realizadas al mismo tiempo, simultáneamente. En 1931, el Gobierno de España declara la Cueva de Ardales Monumento Nacional. El investigador vuelve a publicar el arte paleolítico de la Cueva de Ardales en su obra magna, 400 siècles d'art pariétal, en 1952, 400 siglos de arte en la pared, ratificando sus primeras conclusiones. Y cuando el mundo era neandertal, los primeros exploradores de la Cueva de Ardales dejaron su huella sobre los caprichosos paramentos de la caverna. Desde las expediciones originales, desde los primeros pasos, los neandertales señalaron la totalidad de las galerías. ¿Eran indicaciones topográficas sus marcas? Excepto en dos galerías que están muy profundas, donde hay que hacer una escalada, en el resto del cavernamiento, que puede ser aproximadamente el 80%, aparecen en todas partes, repartidos. Es decir, yo me he imaginado muchas veces, sobre plano lo he hecho, pero no en la realidad, me he imaginado muchas veces abstraer de la visita a la cueva todos los elementos gráficos que tienen dibujos de animales y que sabemos que son mucho más recientes dentro del Paleolítico Superior, y quedarnos con lo más original, es decir, la palabra original aquí como concepto de origen, ¿no? de esa intención de convertir la cueva en un lugar, en un museo lleno de pequeñas obras de arte. Y cuando lo hago, lo que veo es que hay una visita espeleológica. En esta cueva hemos aprendido cómo se pulverizaba para hacer una mano en negativo, cómo podían emplearse métodos de iluminación fija y móvil. Hemos desarrollado la habilidad para ver grabados solutrenses y magdalenienses. Arqueomanía ha recorrido la práctica totalidad de esta cavidad, incluyendo sus galerías altas. Durante aquella expedición espeleológica no exenta de ciertos riesgos, pudimos ver cabañas prehistóricas en el interior de la cueva, filmar depósitos funerarios, admirar ofrendas u ocultaciones de objetos y entender la verdadera dimensión de la gran caverna. Nuestros equipos se han arrastrado por sus toberas y se han descolgado por sus cimas. Han experimentado sus brillos calcáreos y han sido traspasados por sus silencios absolutos. Actualmente, un ambicioso proyecto que cuenta con el partenariado del Neanderthal Museum de Düsseldorf, en Alemania, desarrolla una compleja estrategia de excavación y dataciones. Pienso que Ardales, de lo que vemos ahora mismo, no es un yacimiento muy sencillo, ¿no? No es un yacimiento donde puedes entrar fácilmente, pero es un yacimiento complejo, de una microtopografía también muy complejo, y lo que vemos ahora en estos sondeos que hemos hecho, que esta cueva sea visitada por razones especiales. En el Holoceno han puesto así los cuerpos de los muertos, y más antiguo, en las fases pleistocenos, probablemente han visitado la cueva también por acciones especiales. De momento no vemos ninguna ocupación de habitación normal con grandes fuegos, con talla, todo esto. No, la gente ha entrado ahí para hacer cosas especiales, sea el arte, sea quizás otras cosas que de momento no lo sabemos. Estamos trabajando aquí como arqueólogos en una forma muy prudente, muy lenta, y tenemos toda la gama de la sedimentología, de la micromorfología, tenemos toda la gama de las dataciones, sea el carbón 14, sea el uranio y el urantorio. Estamos en la zona 3 de Cueva de Ardales, la zona que se ha llamado siempre la Galería del Saco, que se encuentra próxima a la entrada antigua, tiene una colmatación destacada
que cubre la zona de entrada, y es muy interesante que en el marco del proyecto, bajo la primera costra que tiene una ocupación neolítica con materiales cerámicos y óseos definidos, prácticamente a pocos centímetros se documentan ya ocupaciones paleolíticas, que se han podido obtener dataciones, y hay dataciones que están en un marco que van por debajo de 40.000 años, incluso algunas de 50.000. Es un registro muy interesante de fauna, con caballos, con algún ciervo, o hay arqueobotánica con pino, quercus, y también mucha microfauna. El interés también es la documentación de industria lítica tallada en esos niveles. La cueva de Ardales, que tenía el gran interés por las ocupaciones de Paleolítico Superior, en el marco de este proyecto está documentando ocupaciones que van a Paleolítico Medio y que tienen esa presencia posible de ocupaciones neandertales. La investigación se desarrolla también en la cima de las Palomas de Teba. En 2011 ya estuvimos por allí cuando se comenzó la investigación. En la actualidad, los trabajos han avanzado bastante y la presencia neandertal puede certificarse. Aquí hay también neandertales como en Ardales, entonces ahí tenemos una conexión. En Ardales están unos 55.000 años, aquí estamos incluso más antiguos, y aquí tenemos también, de momento, un Paleolítico Superior del Solutriente, también bien datado, en la excavación de fuera. Los estudios faunísticos son muy interesantes. La fauna es la típicamente mediterránea, así desde animales domésticos, lógicamente, y en cuanto a los salvajes, pues fundamentalmente ciervos, restos de cabra montés y conejos. La mayoría de ellas están procesadas, lógicamente, como producto de un consumo humano. Normalmente hay marcas de corte, marcas de fracturación y marcas de fuego. La cima de las Palomas de Teba se ve desde la vieja entrada de la cueva de Ardales. A unos metros, el yacimiento de Cucarra recoge el registro fósil de un campamento neandertal. Los miembros de aquella humanidad vivían en la puerta y entraban puntualmente a la caverna. Hay que ser muy cuidadoso al asociar los cortes, los yacimientos arqueológicos con las pinturas de las paredes. Este es un objetivo claro tras la relevante datación de pinturas rupestres con más de 60.000 años que se ha publicado hace unas semanas, justo 100 años después de la visita del abate Breuil. Asistimos a la excavación de unos carbones y un gran fragmento de ocre en un corte justo debajo de un panel pintado. Cuando se daten las costras de calcita del suelo y las muestras pictóricas, podrán asociarse la ocupación y la producción de arte neandertal. En el llamado corte 5 sí existen ya datos fiables. Se ha documentado una serie de motivos pintados que son básicamente manchas, puntos y líneas, trazos en color rojo que están en una zona que ya se conocía desde hacía años, pero que recientemente se han podido datar por la técnica de uranio torio y han dado dos series de dataciones de gran interés. Por un lado, unas cronologías entre 45 y 48 y por otro, lo que son verdaderamente sorprendentes, otra serie de 65.000 años. En el momento actual, la seguridad es que la datación por uranio torio confirma esa cronología antigua. En ese ámbito cronológico de 65.000 años, las poblaciones humanas que poblaron este territorio y esta cavidad en estos momentos solo pueden ser los neandertales, lo cual, por un lado, precisa la propia entidad del sistema de uranio torio, que ha sido datado en un laboratorio muy prestigioso alemán, y al mismo tiempo, en este mismo espacio y adyacente a las pinturas, venimos desde 2015 excavando una serie de metros cuadrados que confirman, por un lado, una ocupación muy interesante de Paleolítico Superior, pero también tenemos cronologías que van desde 43 a 47.000. Con lo cual, el avance y la continuidad dentro del proyecto es intentar ver la asociación de la ocupación humana arqueológica con sus evidencias materiales, líticas, toda la fauna asociada con estos motivos pictóricos. La expectativa de asociar
estos motivos gráficos con la propia ocupación humana arqueológica está completamente abierta. En el momento actual, los datos de uranio torio sobre la amplia variedad de motivos de Ardales son muy homogéneos y muy claros. Solamente podemos hablar de los datos antiguos en puntos, manchas y trazos, líneas horizontales o verticales. Es solo figuraciones geométricas. En este caso hemos tenido la suerte, la pintura está aquí, la mancha, pero hemos tenido la suerte que ha llegado a nosotros, no sabemos si rota en su momento o rota posteriormente el pliegue donde estaba la pintura y solo observamos un fragmento de la misma. Pero entonces ha podido fecharse tanto el soporte como la pátina que lo cubre. Es decir, el pigmento está sobre un soporte que ha podido fecharse, puesto que es un espeleotema, es un crecimiento estalagmítico, y también se ha podido fechar el crecimiento que ha ido siguiendo a posteriori de la obra de arte. El soporte, es decir, el tiempo máximo que nos podemos alejar de la realización de esta pintura son 64.000 años y el mínimo son 32.000. Es decir, entre el soporte 64 y el mínimo 32 se hizo la pintura. Aunque parece que estamos en un tiempo demasiado amplio, pero nos permite acortar muy claramente el hecho de que hay una serie gráfica que tiene más de 30.000 años, que es la media de las grafías de motivos de animales más antiguos y que, sin embargo, en este caso, podemos llevárnoslos con cierta seguridad hasta más de 60.000. Las implicaciones de contar con muestras gráficas con arte rupestre de más de 65.000 años de antigüedad son muy variadas y suponen un cambio de paradigma. Estamos ante una nueva puerta que se abre. Yo pienso que realmente puede decir ahora que hay una forma intelectual de igualdad entre el hombre moderno y los neandertales, ¿no? Es un debate que nos ha acompañado 25 años, incluso más. Y ahora con estas nuevas dataciones se abre una puerta para nuevos resultados y también tenemos que decir que este repertorio de signos, este repertorio del grafismo, del arte rupestre, se abre ahora hasta una edad de 60.000 años. Realmente, que los neandertales fuesen capaces de codificar durante una exploración de la cueva este tipo de signos y ponerlos claramente diversificados a lo largo de la topografía subterránea, ya nos indica que tenía una mente muy bien estructurada. Y en esa mente muy bien estructurada, el objetivo del arte que ellos desarrollaron pudo ser, uno, a través de los signos que nosotros no sabemos entender, o dos, a través de cualquier otra cosa que cualquier día la ciencia nos dice que tiene una edad antiquísima, y entonces tendremos que asumir que también dibujaron ese tipo de manifestaciones. Pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros consideramos toda una serie simbólica, las señales de tráfico, que están repartidas por todo el mundo prácticamente, el motivo faunístico está solamente en 2 o 3 señales y sin embargo hay más de un centenar de señales de tráfico. El motivo faunístico entonces ahí también en las señales de tráfico es minoritario o prácticamente inexistente. Pueden pasar muchos cientos de kilómetros sin que nosotros veamos un motivo físicamente naturalista en las señales de tráfico y sin embargo detrás de cada una de las señales hay toda una intención, hay toda una información y hay un sistema gráfico estructurado. Eso ocurre con el arte más antiguo ahora. Y eso para mí es una indicación muy fuerte, una evidencia muy fuerte que estamos realmente en un mundo común humano que no se realmente separa en una especie aquí y otra especie allí. Lo interesante de Cueva de Ardales, dentro de este debate internacional que se ha abierto a raíz de esta publicación de Science, es que en Ardales en concreto, además del interés de la propia datación, la arqueología confirma
ese ámbito cronológico y confirma la asociación, al menos inmediata en el espacio, de arqueología, restos materiales con las dataciones del arte. La cueva de Ardales es una múltiple cápsula de tiempo que lleva solo 100 años siendo estudiada. Los avances son increíbles y el futuro parece esplendoroso. En la próxima entrega de Arqueomanía os mostraremos todos los secretos de los dólmenes de Valencina de la Concepción, en Sevilla. Asistiremos a un emotivo homenaje del Instituto Arqueológico Alemán y disfrutaremos en la contemplación y la historia de la Motilla de Azuer.